Buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy os traigo la primera campaña del canal, La tiranía del cráneo rojo. Aquí lo tenemos, sí, por fin. Y bueno, pues vamos a empezar ya hoy con la primera partida, ¿vale? Como esto es una guía, he decidido varias cosas que os voy a comentar ahora, ¿vale? Lo primero, vamos a jugar con una de las heroínas que viene en la caja, Jessica Drew, Spider-Woman. ¿Por qué? Y con su mazo preconfigurado. Pues bueno, la razón es muy obvia, porque si compráis la caja, esta heroína, tanto esta como Ojo de Halcón, vienen en la caja y viene con estas cartas en especial. Entonces, no tendría ningún sentido que yo trajese una heroína o un héroe que no están en la caja, o aunque trajera Spider-Woman con otras cartas que no sean las de la caja, porque al final eso lo que provocaría es que no sirva de nada la guía, porque a lo mejor vosotros o vosotras no tenéis esas cartas en concreto que yo podría meter al mazo. Entonces nada, vamos a jugar en preconfigurado como siempre. Luego, otra cosa, calavera, primer escenario, es muy sencillito, ¿vale? Lo único que tenéis que tener cuidado es de poder quitar con acción de héroe, con recursos, las diferentes armas experimentales que nos meta, porque eso sí que puede provocar que calavera, si empieza a acumular armas, se ponga muy difícil. Y luego, una carta con la que tenéis que tener cuidado también es Madame Hydra, un esbirro de 6 de vida que pega de 2, planifica de 2 y que además mete amenaza al plan principal, perdón, a su plan secundario, ¿vale? Que hay un plan secundario por aquí que hace que entre Madame Hydra y es bastante durillo, ¿eh? Porque si ataca o planifica, además coloca 2 de amenaza sobre ese plan secundario, bastante de durilla. Y bueno, nada, por aquí empezaríamos la campaña. Recordad que entre escenario y escenario en la campaña pues hay una serie de normas y de instrucciones para pues comprar mejoras, para, bueno, nos da la opción de ir mejorando nuestra baraja. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Yo os diría que primero la baraja la hagáis de 40, utilicéis preconfigurado o no, porque luego, como vamos a añadir cartas, y esas cartas que nos dan en la campaña son unas cartas muy top, cuantas más cartas metáis, menos probabilidades hay de robarse esas cartas que son buenísimas, ¿vale? Entonces yo os diría, no son solo estas, bueno, hay varias en diferentes escenarios, no quiero hacer spoilers, yo os diría que cuantas menos cartas llevéis, el mínimo es 40, mejor. Luego, otra cosa, la verdad, no sé si rellenar la hoja de campaña, bueno, esta a lo mejor traigo una copia, ¿vale? Para no estropear este libro. Pero la hoja de campaña en la que iremos rellenando los diferentes huecos que hay que rellenar a medida que vamos pasando escenarios, lo rellenaré en el siguiente escenario, ¿vale? En el siguiente escenario, en ese previo que tenemos, pues haremos un repaso de todo lo que ha sucedido en el escenario de hoy y pues además escogeremos las mejoras que hay que escoger y las diferentes cartas que nos regala la propia campaña por pasar el primer escenario, ¿vale? Y también habrá penalizaciones a lo mejor. O sea que nada, también haré pequeña guía introductoria de qué mejoras son mejor en cada caso. Y nada, hasta aquí el previo y vamos con la partida. Vale, gente, pues ya estamos por aquí para empezar la campañita. Vamos a barajar a nuestra querida Spider-Woman. Como me gusta esta heroína, de verdad, os lo juro. Además, yo que soy un fanático de buscar ideas para crear mazos y demás, que bueno, ese aspecto de mí a lo mejor aún no lo visteis mucho en el canal, porque creo que urge más traer otro tipo de contenido, pero bueno, iré subiendo. Ya hace poco he subido un Spider-Man Protection Ramp, que ya lo tenéis por el canal, pero bueno, iremos subiendo eso más cuando tengamos el viaje del héroe ya al menos en su primera fase de normal completado, ¿vale? Y, y nada, tengo un montón de ganas de jugar con Spider-Woman, de traeros esta campaña, también Guardianes de la Galaxia, que quede grabado así para la posteridad, ¿no? De poder revisar siempre esas partidas, ¿no? De todas las campañas y tal. Y, joder, tengo un montón de ganas, ¿no? No sabéis qué hype, qué hype. Además, os lo traigo en físico, para que veáis que os hago caso, ¿vale? Porque os pregunté si preferíais en TTS, si no, y bueno, ya he ido recibiendo diferentes mensajes y bueno, pues ya está decidido, vamos a traerlo en físico, vamos a gozarlo en físico y además, bueno, pues como os digo en el vídeo también, yo la verdad es que disfruto más jugando en físico, pero bueno, el digital nos daba otras ventajas, ¿no? También está teniendo bastantes comentarios y yo os agradezco mucho, ya sea para estar a favor, estar en contra, debatir respecto a la necesidad de un Marvel Champions digital. Vale, esta carta, porque está así, debería estar así.
Vale, bueno, cortamos. Vamos a barajar esto. Esto como solo son 4 cartas, que es el mazo de armas experimentales, lo que vamos a hacer ahora, bueno, primero vamos a leer el plan principal y ahora os lo comento, ¿vale? Ataque al Monte Atenea del señor Calavera. Dice, plan principal. Calavera 1 y 2, porque jugamos en normal, conjunto de encuentros de Calavera, armas experimentales que están aquí y el conjunto de encuentros normal. Luego hay 3 conjuntos, ojo, una barbaridad. Y es asalto de Hidra, maestro de armas y legiones de Hidra, que es bastante duro. Preparación. Crea el mazo de armas experimentales y colócalo junto al mazo principal. Vale, pues ahora le damos la vuelta al ataque al Monte Atenea. Calavera lidera un contingente de soldados de Hidra en una ofensiva directa contra las instalaciones del Proyecto Pegaso. Me encanta ese nombre, Proyecto Pegaso. En las montañas de Adirondack, que también es un nombre muy sonoro, ¿no? Adirondack. Buah, es que me encanta todo de esta campaña. Estoy súper contento de traer esto al canal. Así que esto es algo que empieza con 0, con un umbral de 3. Ojo, recordad lo que tenemos hablado de este tipo de planes principales, que es parecido al de Ultron, ¿vale? Que simplemente nos fuerza a hacer una cosa al principio, que vamos a ver ahora, pero luego no hace nada más este plan principal. O sea que sería interesante dejar cuanto más tiempo mejor este plan principal en mesa. Pero bueno, un umbral de 3 no siempre es fácil de lidiar con él. Entonces, cuando se muestra esta carta, muestra la primera carta del mazo de armas experimentales. Y lo que vamos a hacer es utilizar un D4 de mi fan por el rol, ¿vale? Que tengo por aquí. Vamos a tirar el dado y ha salido un 1. No sé si lo podéis ver ahí. Ha salido un 1. Un de 4 porque son 4 cartas. Así que nada, vamos a coger la primera y es la que se revela. Vale, esta no me gusta nada porque le da represalia el escudo de energía. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a lidiar con ello. Sería peor otra carta que nos hace descartar 3 recursos. Vamos a intentar lidiar con esto ya desde el primer turno. Así que nada, vamos a robar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezamos. Como siempre os digo, deseadme suerte. Vale. Vamos a robar recurso doble, fenomenal. Feromonas, fenomenal. Apartamento, puede ser fenomenal. Vamos a ver la primera carta, ¿vale? Ah, perdón, antes de hacer la habilidad voy a ver si quiero hacer mulligan, porque podría ser. No, de hecho me la voy a quedar tal cual. Ahora sí, vamos a ver la primera carta. Vale, si lo aturdimos es un problema, porque entraría esta carta y no me interesa mucho porque un culo 4 es bastante grande. Es bastante grande. Vamos a ver, por una podría jugar esto. Vale, primero tenemos que encontrar un recurso de rayo. Y lo voy a buscar con el apartamento de Jessica, yo creo. Con el apartamento de Jessica. O sea que me voy a descartar de despejar la zona. Vamos a jugar el apartamento de Jessica. Yo creo que lo estáis viendo bastante bien todo hoy. Y vamos a agotarlo. Miramos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos tenemos que quedar una carta de aspecto en nuestra mano. Vale, ¿cuál nos faltaba? Yo creo que esto aquí... Esperad un segundo, tengo que mover aquí un momento. Vale, perfecto. ¿Cuál nos faltaba aquí? En la mano. El rayo, ¿no? Sí. Vale, pues necesitamos una carta de aspecto de rayo. Vale, prefiero descartarme de Spider-Girl que de inmunidad a las toxinas. Aunque inmunidad a las toxinas pierde mucha efectividad con Calavera, pero bueno. Luego os explicaré por qué si no sale esa carta, ¿vale? O sea que me voy a robar... Sí, me voy a robar Spider-Girl. Esto lo devolvemos a la baraja y robamos. Perdón, y robamos no, y nos damos la vuelta, porque ahora nos vamos a dar la vuelta. Y Jessica Drew ya llegó con la moto al Monte Atenea y va a poner a andar a esta gente, ¿vale? Que por cierto, la moto tiene pinta de ser bastante potente. Vale, cortamos aquí, damos la vuelta y entra en juego Spider-Woman. Ahora tenemos una mano de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Vale, podríamos utilizar feromonas, aturdirlo. Luego yo creo que tendríamos cartas suficientes como para que este señor salga de juego. Lo primero que voy a hacer, 1 y 2, es descartarme de estas dos, mental y rayo, para descartarle
el escudo de energía, esto va al descarte, ¿vale? No tiene descarte propio, el mazo de armas experimentales. Por 2, vamos a jugar feromonas, que puede que frene bastante a nuestro querido calavera, así que lo confundimos y también lo aturdimos. Las cartas de aspecto de Spider-Woman son una auténtica barbaridad. Me encanta este héroe, me encanta. Y entonces ahora, por 1 simplemente vamos, o sea, por 1 y 2 vamos simplemente a pegar, ¿vale? Le hacemos 2 daños, 1 y 2. Esta me la guardo porque la vamos a utilizar contra el soldado de Hydra seguramente. Entonces, nada, enderezamos y robamos 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 y 5. Recordad que esto se mantiene en la fase del villano, ¿vale? Entonces, 1 amenaza al plan. Muy bien, ahora Calavera nos quiere atacar, pero está aturdido. Y ahora carta de encuentros, que es el soldado de Hydra con lanzallamas. Bueno, pues este simplemente nos dice que cuando efectúe un ataque no defendido contra nosotros, descartamos un apoyo que controlemos, que sería en este caso el apartamento. Y nada, nos da turno, así que quitamos el token de aspecto de liderazgo y nos toca. Vale, yo creo que podríamos... a los 4 no vamos a poder llegar, ¿no? Para hacer simplemente un golpe. Sería 1, 2, 3. No llegaríamos para hacer todo el daño. Lo que podemos hacer es bajar esto para jugar el +1 de justicia. Por 2. Vamos a hacer 3 aquí con golpe imparable. O sea que tiene 3 daños. 3 daños. Y lo vamos a sacar de juego, yo creo, ¿eh? Lo vamos a sacar de juego. Le vamos a hacer otros 3 y este señor cae derrotado. Es un turno que perdemos mucho, pero bueno. Al menos tenemos investigador sagaz en mesa y vamos viendo, ¿vale? Así que nada, vamos a enderezar, robamos 1, 2, 3, 4 y 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5, vale, damos turno, una amenaza al plan, el villano nos ataca, esta vez nos va a atacar de verdad, tenemos inmunidad a las toxinas, así que no nos vamos a defender, y ataca de 1, 2 y 3, o sea que nos comemos 3 daños. Fijaos lo importante que es no darle a Calavera ningún arma, porque con el arma asociada a él tiene penetrante, ¿vale? Entonces quita las cartas de estado duro y por eso inmunidad a las toxinas contra Calavera no es tan buena carta, porque nos da una de sus ventajas es que nos da el estado duro. Así que nada, vamos a robar carta de encuentros. Vale, plan secundario. Esto entra con 2. 1 y 2. Cuando se derrote esta carta, Calavera se activa contra el jugador que haya derrotado este plan. Vale, muy bien, pues nos da turno. Quitamos los tokens de aspecto. Y ahora creo que por 1, no, a ver, esperad, por 1, a ver, hay que pensarlo bien esto, porque hay mucho plan secundario. Me gustaría que eso nos saltase, me gustaría que Calavera se activase contra nosotros, pero teniendo estado duro son demasiadas cosas. Por 2 podríamos jugar esto, o por 2, no, por 2 podríamos jugar esto, pero no nos da. Vale, por 1 vamos a jugar despejar la zona. Quita 2 de amenaza de un plan, que va a ser este. Y entonces, si con eso se quita la última ficha de amenaza, robamos una carta. Vale, robamos una carta. Ahora, cuando se derrote esta carta, Calavera se activa contra el jugador que haya derrotado este plan. O sea que se activa contra nosotros si nos ataca de 1 y de 2. ¿Vale? Nos vamos a 5 de daño. Vale, pero tenemos inmunidad a las toxinas. Como hemos derrotado un plan secundario,
podemos agotar Investigador Sagaz y robar una carta. Uf, que bien nos viene este recurso doble. Por este recurso doble voy a jugar la sutileza. Vale. Y ahora yo creo que por 1 y 2 voy a jugar inmunidad a las toxinas. Vamos a ganar 3 de vida. O sea que nos quedamos en 1 y 2. 1 y 2. Y vamos a conseguir el estado duro, ¿vale? Y esta igual me la guardo. Lo que sí que hay que hacer ahora es recuento. Hemos jugado despejar la zona. Hemos jugado inmunidad a las toxinas. Y ya. Y ya. O sea que tenemos más 2. Más 2. Joder, es poco daño el que le hemos hecho de momento. Es poco daño. Pero quiero mantenerlo. Voy a quitar estos 2 tokens. Estamos haciendo una partida muy lentita, ¿eh? Una partida muy lentita. Normalmente interesa en esta campaña sacarnos cuanto antes a los villanos, porque algunos se complican mucho, pero bueno. Vamos a ver qué sucede, ¿vale? Creo que no estamos jugando mal. Creo que estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que está pidiendo la partida que se haga, ¿vale? Esto de momento creo que lo puedo dejar aquí, que se ve mejor. Vale, vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. Vale, aquí ya viene mucho daño, ¿eh? Aquí ya viene mucho daño. Vale, 1 de amenaza al plan. El villano nos ataca, no nos defendemos, ataca de 1, 2 y 3. Así que eso nos quita el estado duro. Carta de encuentros. Muy bien, terrorista de Hidra. Vamos a dejar que se ponga 1 de amenaza aquí. Vale, entonces nos da turno. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar los tokens. Y nos toca. Entonces, por 1 vamos a jugar esto. Vamos a quitar 2 de aquí. Vamos a activar el token de justicia. Y vamos a robar una carta. Vale, bien. Vale, podríamos jugar a capitana. Lo que pasa es que perdemos la mejora de combate. Solo hay 2 copias en la baraja. Y es importante. A lo mejor nos podemos reservar a capitana para otro momento. Podemos pagar 2. Jugar el entrenamiento de combate, que esto como no es tan importante que se vea, ni que se agote, ni demás, lo puedo tener ahí detrás. Sabemos que hemos jugado el aspecto de agresividad. Estas 2 incluso me las podría mantener. Y lo único que voy a hacer ahora es pegar aquí. Pegar aquí realmente. Seguimos montando mesa. La verdad es que las partidas que he hecho de preparación hasta ahora eran partidas mucho más agresivas. Pero bueno, tampoco la partida nos está dando mucha más opción. Vale. 2 ahí. Estas nos las guardamos. Y vamos a dar turno. Enderezamos. Tenemos 2, 3, 4 y 5. 1 amenaza al plan. El villano nos ataca. Creo que ahora podría incluso defenderme. Me voy a defender de 3. Nos ataca de 1 y 1 son 2. No nos hace daño. Carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta quedas aturdido. Inflige 1 de daño a tu héroe, 2 de daño si ya estabas aturdido. O sea que aturdidos y 3 daños. Vale, ok, perfecto. Nos da turno y vamos a ver cómo lidiamos con todo esto. Quitamos los tokens de aspecto, se reinician y vamos allá. Vale, el de intuición heroica, al menos contra calavera, no me importa tanto esta mejora, aunque sea una mejora permanente bastante importante. Creo que por 4 podríamos jugar a capitana, pero perdemos feromonas. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto?
Ahora a lo mejor podría darme la vuelta y aprovechar ese confundido. Y jugar a capitana. Vale, pues es lo que voy a hacer, ¿eh? Nos vamos a dar la vuelta. Ahora, con la habilidad de Jessica Drew podemos ver la primera carta. Es un soldado de Hydra. Esto va a entrar en juego. Ahora podemos, agotando el apartamento, mirar las 5 primeras cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y quedarnos una carta de aspecto que vamos a utilizar para pagar a Capitana Marvel. Así que puede ser esta, porque esta ya la tenemos y solo es máximo de 1 por jugador. Así que nos guardamos el investigador sagaz y esto lo devolvemos a la baraja y robamos. Nos interesa mucho que empiecen a salir ya los rayos venenosos, ¿vale? Que pegan de 5 y es una barbaridad el daño que hacen. Por 2 recursos es una de las cartas más potentes que hay. Y nada, daos cuenta que ningún otro héroe puede tener una carta que por 2 haga 5 de daño, ¿vale? Es una barbaridad. Es que las cartas de aspecto de Spider-Woman, por norma general, tienen un nivel altísimo, ¿eh? Altísimo. Bueno, no sé si corté, vamos a cortar por si acaso. Vale. Vale, ahora, feromonas me lo voy a quedar. Y vamos a descartarnos de estas 4, aunque sea bastante daño el que perdemos aquí con los golpes imparables. Vamos a jugar a Capitana Marvel. Y esto entraría... Vale, no se completaría el plan, sería +1, no planifica y entraría eso. Vale, pues vamos a pegar de 2 aquí, ¿vale? Daño derivado aquí. Y en el señor Calavera ya se va a 4. Vale, bien. Bien, pues nos guardamos feromonas. Después de que Capitana Marvel use un atributo básico, robamos una carta. Vale, nos va a venir muy bien con las feromonas. Comban muy bien estas cartas, ¿vale? Aprovechar la ventaja y feromonas. Así que nada, enderezamos todo y damos turno. Robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, una amenaza al plan. El villano quiere planificar, pero no puede. Está aturdido. Y ahora, soldado de Hydra. Cuando se derrote esta carta, reparte una carta de encuentro al jugador enfrentado y tiene guardia. Muy bien. Pues nos toca. Creo que lo primero que vamos a hacer es ver la siguiente carta, que es otro soldado de Hydra, que va a volver a entrar, porque le vamos a meter las feromonas, yo creo. Vale. Vamos a utilizar el apartamento para mirar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Rayo venenoso. Interesante. Interesante. Dejadme ver la mano, porque realmente aún no conozco bien qué hemos robado. Podemos jugar feromonas, 2 y 1. Vale, creo que voy a hacer una cosa. Claro, pero aunque estoy pensando que a lo mejor en vez de feromonas nos puede compensar robar aquí la inmunidad a las toxinas, dejar que nos pegue para no estar robando otra carta de encuentros. El problema va a ser que si derrotamos a este tipo, vale, no nos importa, no lo vamos a derrotar en este turno. Vale, entonces me voy a robar la inmunidad a las toxinas y esto lo vamos a devolver a la baraja, ¿vale? Y ya aparecerá más tarde el rayo venenoso y ya pegaremos bien, no os preocupéis. Acabarán saliendo esas cartas. Vamos a hacer las cosas, creo que optimizando, ¿vale? Optimizando, aunque vayamos un poquito más despacio, creo que es importante optimizar. Ya apenas quedan cartas en la baraja. Muy bien. Vale, pues ahora hemos utilizado el apartamento, hemos visto lo que se nos viene. Yo creo que podemos darnos la vuelta sin curarnos. Vamos a atacar aquí para quitarnos el aturdido. Seguimos con 3 de daño. Vamos a intervenir aquí de 2. Vamos a robar una carta. Ponemos daño derivado en Capitana Marvel. Ahora
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora yo creo que una de la sala de interrogatorios y otra, vamos a jugar inmunidad a las toxinas. Nos ponemos el token de protección, nos curamos de 3, nos ponemos un estado duro, vale, vale, 1, 2, vale, bien, entonces ahora vamos a gastar estas 3 y vamos a jugar unidad táctica, ¿vale? Que nos va a dar así una ayudita con los daños. O sea que le vamos a poner simplemente 2 contadores, porque uno ya lo vamos a utilizar para pegar aquí de 2. O sea que vamos a hacer 2 daños a este señor. Y creo que nos quedamos así y vamos a dar turno. Enderezamos todo esto. Tenemos un montón de mejoras ahora en mesa. A ver cómo lidiamos con ello. Yo creo que así os va a quedar más chulo. A ver, dejadme comprobar. Sí, yo creo que sí. Vale, hemos jugado protección con la inmunidad a las toxinas y hemos jugado la unidad táctica, o sea que también tenemos el aspecto de agresividad. Enderezamos. Vamos a robar 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ojalá hubiese salido esta sutileza antes, ¿vale? Porque nos da mucho chance a la hora de jugar cartas de aspecto, pero bueno, es lo que hay. Una amenaza al plan. Entonces ahora el villano nos ataca y no nos defendemos, nos ataca de 1 y 2. Nos quita el estado duro. Ahora este señor ataca de 2. Nos lo vamos a comer. 1 y 2. Y ahora carta de encuentros. El villano te ataca. Si tiene un accesorio arma, gana oleada. Vale, pues ataca de 1, 2 y 3. Vale, pues nos vamos a 5 daños. Y ahora nos toca a nosotros. Con 2, ahora sí, vamos a atacar con Capitana Marvel, vamos a acabar con el soldado de Hydra y vamos a coger una carta de encuentros adicional. Que esto es posible que se sume a la que puede venir por aquí. Capitana Marvel cae derrotada por el daño derivado. Vamos a recoger los daños. Empieza a haber sangre por el suelo. Y robamos una carta por la habilidad de Capitana Marvel. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Muy bien, vale, pues ahora con la unidad táctica la vamos a agotar, creo que ahí se ve, ¿vale? Le quitamos un contador y vamos a hacer 2 aquí. Se va a 6. Esto tiene que estar reiniciado. Vale. Vale, y entonces ahora ahora le podríamos meter la inmunidad a las toxinas. Spider-Man es muy caro. Voy a jugar a Spider-Man y a pasar desapercibida para jugar una sutileza por 2 que nos da la sutileza. Vamos a jugar inmunidad a las toxinas, o sea que ganamos token de liderazgo, aturdimos, confundimos. Ahora vamos a gastar 1 para jugar, aprovechar la ventaja. Hacemos 2 daños, robamos una carta, jugamos token de agresividad, se vaya a 8, robamos una carta, rayo venenoso, vale, y ahora vamos a pegar, y pegamos de 1, 2, 3 y 4 con el entrenamiento de combate, o sea que pegamos de 4, y este señor son 8 y 4 son 12, o sea que pasa de fase, y perfecto, porque lo pasamos de fase con aturdimiento y con confundido, ¿vale? O sea que son 8 y 4 son 12. Este señor cae derrotado, 12 de vida. Vamos a descartar calavera. Y la segunda etapa de calavera nos dice, bueno, igual que la primera, cuando tenga vinculado un accesorio arma, gana penetrante. Y luego, cuando se muestra esta carta, busca la ametralladora de calavera en el mazo y la pila de descartes. Yo creo que no salió. No recuerdo haberla visto. Vale, no salió. Vale, entonces vamos a buscar aquí la ametralladora de calavera. Aquí la tenemos. Y barajamos el mazo de encuentros.
Vale, ¿qué sucede con la ametralladora? Es un problema porque la ametralladora, a diferencia de las armas experimentales, no las podemos, ¿cómo se dice?, desvincular del villano, ¿vale? O sea que, digamos que ahora Calavera va a tener penetrante para siempre. Vale, entonces, funciona con munición, la ametralladora de Calavera, y aunque se le acabe la munición, no se desvincula. Y entonces, no es que genere ningún cambio en Calavera, porque solo da más 0 en ataque. Entonces cuando se acabe la munición no es muy relevante esta carta, pero sí que es relevante para el hecho de tener en cuenta que sigue manteniendo el penetrante, ¿vale? Este tipo. Así que nada, hemos barajado, vamos a colocarle los tokens y vamos a colocarle esto por aquí. Vamos a ponérselo, bueno, tiene 14 de vida ahora, ¿vale? Vamos a poner 2 tokens de munición, 1 y 2. Y dice, interrupción obligada. Cuando Calavera te ataque, quita un contador de munición de esta carta. Descarta la primera carta del mazo de encuentros. Sufres tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento que haya en la carta descartada. O sea que nada, es un boost de daño, ¿vale? Entonces, hemos atacado, hemos robado la carta y creo que no podemos hacer nada más. O sea que vamos a enderezar. Vamos a dejar aquí los contadores. Enderezamos todo, las 2 sutilezas, la unidad táctica, que ahora la podemos dejar un poco más arriba, y robamos. Son 1, 2 y 3. O sea que nos vamos a comer otra carta de encuentros y vamos a barajar aquí. Vale, ahora va a ser un turno un poco duro por el tema de las cartas de encuentros, pero si tenemos un poquillo de suerte, teniendo en cuenta que hemos pasado a la Calavera a la fase 2 con estado de aturdido y con estado de confundido, podemos jugar mucho, digo, si hay suerte, a que en este primer turno no nos va a atacar porque está aturdido y en el siguiente nos podemos cambiar de fase y aprovechar que está confundido porque no va a planificar y ir picando, ir picando así un poco de su vida, ¿vale? Ir picando así un poquillo de su vida y tratar de acabar con él sin que acabe él de poder quitarse el aturdido y el confundido. Así que nada, vamos a dejar esto aquí y robamos. Tenemos 2 rayos venenosos además, 1, 2, 3, 4 y 5. Con 2 rayos venenosos incluso a lo mejor podemos finiquitarlo en un turno, en un turno. Ojo que se puede venir un golpe muy duro. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, entonces, ahora, turno para el villano. Pone 1 de amenaza sobre el plan. Nos quiere atacar pero no puede porque está confundido. Como está confundido, la interrupción obligada de la ametralladora de Calavera no se activa, ¿vale? Porque es cuando Calavera te ataque. Entonces esto no se activa, así que carta de encuentros. Y ahora hay 3 cartas de encuentros, Ojo, ojo que esto puede ser complicadete, ¿vale? La primera, armadura de Calavera. Bueno, hay que hacerle 5 aquí. Esto ya nos viene un poco peor, ¿vale? Ahora, personal acorralado. Vamos a hacer hueco por aquí. Personal acorralado. Plan secundario. Hydra ha arrinconado a los empleados del proyecto Pegaso para utilizarlos como rehenes. Bueno, esto me recuerda a Bola de Trueno en la partida de la brigada de demolición, que como ya se ven acorralados, ya empiezan a hacer jugarretas sucias de estas con rehenes. Qué sucio, qué sucio. Otro que ha caído súper bajo, de verdad. Vale, pues ha arrinconado a los empleados del proyecto Pegaso y cuando se muestra esta carta, descarta una carta por jugador de la parte superior del mazo de encuentros. Coloca 1 de amenaza adicional sobre esta carta por cada icono de aumento. Vale. Entonces descartamos una y es, si tienes adoptada tu identidad de héroe, el villano te ataca después de esta activación. No des al villano cartas de aumento para este ataque. Yo entiendo que esto, como no responde a una activación, esto no se cumple. Es importante que este tipo de interacciones tan raras aparezcan, ¿vale? Porque así las tenéis en el canal. Entiendo que esto es, si tienes adoptada tu identidad de héroe, el villano te ataca después de esta activación. Pero no se hace en una activación esto, en una activación del villano. Y entonces esto cuenta como 0. Cuenta como 0 y aquí hay que meter 3 de amenaza simplemente. Vale, yo entiendo que es así, Dejádmelo pensar un segundo más por si me estoy colando. Si tienes adoptado tu identidad de héroe, que sí que lo tenemos, el villano te ataca después de esta activación.
Pero yo a esta activación entiendo que se refiere a la activación del villano como tal, no a esto. Vale, entiendo que es así, ¿eh? Si no, ya me corregís, porque en el canal está empezando a haber suscriptores cada vez más y de hecho hay mucha gente que me hace correcciones y demás o que me aporta nuevas cosas y yo lo agradezco mucho, ¿eh? Yo creo que en este caso simplemente son 3 de amenaza aquí. Y ahora, última carta, encuentros. Uf, esta sí que duele, esta sí que duele. Legiones de Hydra. Cuando se muestra esta carta, si Madame Hydra no está en juego, busca a Madame Hydra. Vale. Esto es lo más duro que tiene este enfrentamiento. Que nos salga Madame Hydra, ¿vale? Esto es lo que tiene... Uf. Vale, vamos a poner el plan secundario aquí. Vale, y nos dice que... baraja el mazo de encuentros, coloca 2 de amenaza adicional sobre esta carta por cada enemigo Hydra que haya en juego. Vale, solo hay un enemigo Hydra, o sea que solo se colocan, bueno, solo entre comillas, 5, ¿vale? Pues no hemos tenido nada de suerte. Fijaos que os dije que a ver si teníamos algo de suerte con las cartas de encuentro y han salido cartas muy duras. Muy duras. Vale, Madame Hydra además no puede sufrir daño mientras esto esté en juego. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Vale, entonces nos da turno. Esto lo retiramos. Reiniciamos tokens. Y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. No tenemos además ninguna carta para intervenir. Podríamos ir directos a por este hombre, pero realmente 5 ya se los come la armadura de calavera. Menudo combo nos acaban de hacer, ¿eh? Menudo combo de extrañas circunstancias nos acaban de hacer. Vale, vamos a hacer por 2 5 a calavera. Entonces esto cae derrotado. Dice, cuando calavera vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso coloca ese daño sobre esta carta. Si hay al menos 5 de daño, descarta la armadura. Entonces hacemos 5 justos y esto lo descartamos. Utilizamos token de agresividad. Ahora, a lo mejor nos compensa. A lo mejor nos compensa pagar 1, hacer 2 aquí, 2 ahí, y dice que inflige 2 de daño a un enemigo. Si ese enemigo está aturdido o confundido, que está confundido, robamos una carta. Vale. Y ahora creo que por 1 y por 2 vamos a utilizar feromonas sobre Madame Hydra. Vamos a confundirla y vamos a aturdirla. Y hemos utilizado liderazgo. Podríamos pegar de 1, 2, 3 y 4. Vamos a pegar de 4, yo creo. Vamos a pegar de 4. Pegamos aquí de 4. Son 5. Quitamos 1. Y nos vamos a dar la vuelta. Nos damos la vuelta. Vamos a ver la primera carta de encuentros, que esto saldrá como carta de encuentros, la verdad. Vale, cuando se muestre esta carta, vale, gana oleada, no pasa nada. Esta me la guardo y vamos a mirar con el apartamento alguna cosilla que haya por aquí. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos daño, o sea que me voy a quedar con golpe imparable. Y estas las devolvemos a la baraja, porque lo que queremos hacer es acabar con calavera como sea. A esta mujer la tenemos confundida y aturdida, o sea que de algún modo está neutralizada. Luego con 2 de aquí, bueno, lo puedo utilizar ya en este turno, la unidad táctica, porque además es como acción, estoy en alter ego, da igual. Vale, pues lo vamos a utilizar ya. Lo vamos a utilizar ya, perdón. Vale, barajamos bien. Y ya me da igual que salte el plan principal, porque lo hemos controlado tan bien que ahora aunque salte nos da un poco igual. Cortamos. Tenemos 3 y 5 son 8 de daño. Vamos a seguir pegando aquí porque Madame Hydra no puede sufrir daño mientras Legiones esté en juego. O sea que gastamos el último token de unidad táctica y vamos a hacer 2 aquí, ¿vale?
se va a 8. Vale, bien. Espero que estéis viendo todo bien por el tema de que son un montón de cosas en mesa. Vale, esto nos lo quitamos. Cuando estamos en alter ego es importante saber que no tenemos esos boosts. Bueno, no nos vamos a defender ni nada por el estilo, pero bueno, sabedlo, ¿vale? Que eso se quita. Y ahora damos turno. Enderezamos nuestras sutilezas. Enderezamos todo esto. Tenemos 5 de daño. Y vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, entonces, ahora, 1 de amenaza al plan. Esto salta. Vamos a quitar 2 de amenaza. Pasamos a la etapa 2A, la piedra del infinito. En el interior del complejo del proyecto Pegaso, los agentes de S.H.I.E.L.D. libran una batalla desesperada para evitar que Hydra se apodere de la gema de la realidad. Vale, esto es muy importante, ¿eh? Todas las gemas van a ser muy importantes en esta campaña, en la siguiente y en la siguiente. Hay ahí cierta comunicación, como sucede con el UCM, muy guay. Cuando se muestre esta carta, muestra la primera carta del mazo de armas experimentales. Y esto entra con 1 de amenaza. Entonces vamos a colocar 1 aquí. Vamos a enseñar la primera carta. Exoarmadura. +1 en planificación y +1 de ataque. Vale. Ok. Y hay que descartarlo por 3 recursos. Creo que vamos a ir full daño y nos va a dar igual esto, ¿vale? Vale. Entonces ahora, Calavera quiere planificar, pero está confundido. Madame Hydra quiere planificar, pero está confundida. Entonces ahora, carta de encuentros por esto y ya estaría, yo creo. Estamos haciendo todo, vale, perfecto. Entonces, esta carta nos dice cuando se muestre esta carta en alter ego, oleada. O sea que primero hay que resolver la oleada. Vale, un esbirro. Esbirro de 4 no tiene guardia. Vale, se nos está amontonando el chollo. Son muchos rivales de Hydra, pero creo que podemos mientras no haya nadie con guardia ni nadie protegiendo a Calavera. Siguiente carta, esbirro Hydra. Cuando se muestra esta carta elige entre sufrir 2 de daño o colocar 1 de amenaza sobre el plan principal. Vale, creo que nos da bastante igual. Vamos a dejar que se coloque 1 de amenaza en el plan principal. Fijaos el ejército que me acaba de plantar Calavera, ¿eh? Fijaos, tremendo ejército. Vale, bien. Entonces, ahora vamos a utilizar el apartamento de Jessica. Vamos a mirar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que robar una carta. Dejadme ver, porque creo que lo que más me interesa es... yo creo que lo que más me interesa es... Intervención ya lo tenemos. Pero podría jugar y robar una carta. Ganaríamos +1. Con agresividad ganaríamos +2, 3 y 4. Ya son 4. Está 8. Son 14. Vale, yo creo que lo tenemos. Entonces, de todas estas, simplemente me voy a quedar con esta porque la podría pagar para robar una carta. Vamos a dejar estas en la baraja. Nos robamos despejar la zona. Y barajamos. Vale, lo tenemos, pero lo tenemos pudiendo acabar con el líder, pero el ejército todo acabará dispersado por alguna zona. Habrá que buscarlos en otro momento. Cortamos, nos vamos a dar la vuelta sin curarnos. Necesitamos ir full agresividad, full daño. Así que por 1 que nos da la sutileza, jugamos despejar la zona. Vamos a conseguir el token de justicia. Quitamos 2 de aquí. Al quedarse el plan a 0, despejar la zona nos dice que robemos una carta. Vale, muy buena. Entonces ahora por 2 cartas vamos a hacer rayo venenoso. Le vamos a hacer 5. Se va a 13. Se va a 13. Vamos a poner token de agresividad. Y ahora yo creo que podemos hacer pegamos de... Vale. Vamos a hacer por 1
Vamos a limpiar la mesa bien, ¿eh? Vamos a intentar limpiar la mesa bien. Por 1 y 2. Vamos a hacer un golpe imparable aquí. Entonces quitamos al terrorista de Hydra. Le hacemos 3 daños. Hemos utilizado agresividad, ya lo teníamos. Ahora vamos a pegar aquí. Y son 1, 2, 3 y 4. O sea que pegamos y quitamos al soldado de Hydra con lanzallamas. Ahora gastamos golpe imparable para jugar planeo controlado y preparamos a Spider-Woman. Y ahora sí, vamos a pegar aquí de 1, 2, 3 y 4. O sea que son 10, 16, 17 de daño, ¿vale? Vamos a colocarlo siempre, que se vea un poco la carilla de Calavera, y así hemos terminado el primer escenario de la campaña de Cráneo Rojo. Qué ganas tenía de empezar todo esto. Y bueno, como veis un poco, tenemos a Madame Hydra, que no hemos podido acabar con ella, pero la tenemos ahí amordazada, aturdida. Todos estos planes se van al pozo porque hemos podido terminar con Calavera. Hemos limpiado la mesa de esbirros y luego lo único, que esto sí que nos lo pide la campaña, juraría. Creo que ya lo miraremos en el siguiente vídeo, ¿vale? En la preparación. Pero creo que hay que hay que apuntar todas las armas experimentales que han entrado en juego. Y creo que eso luego se suma a la baraja de los diferentes villanos, juraría. Así que nada, hasta aquí el primer escenario de la tiranía del Cráneo Rojo. Ya veis que no ha sido una partida sencilla del todo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.